Abre cualquier portal de noticias hoy. Escucha los titulares que gritan conflicto. Irán. Un nombre que evoca imágenes de ambiciones nucleares, alianzas ocultas y susurros de una guerra inminente. Es una nación en el centro de la tormenta geopolítica, un actor clave en el complejo ajedrez del poder mundial. Pero ¿y si te dijera que su papel en el escenario mundial no es nuevo? ¿Y si su destino, desde su origen hasta su juicio final, ya fue escrito hace miles de años en las páginas de un libro antiguo? Lo que pocos saben es que la historia de Irán está indeleblemente grabada en la Biblia. No con su nombre moderno, sino con su identidad ancestral, Persia. Y no es una simple mención. La Biblia detalla su nacimiento, su ascenso como un imperio elegido por Dios, su papel como libertador del pueblo judío y, en un giro oscuro, su destino final como un enemigo profético en la guerra del fin de los tiempos. Para entender el mañana de Irán, debemos viajar a su ayer más remoto. Debemos retroceder en el tiempo, más allá de los imperios, más allá de los reyes, hasta el amanecer de un nuevo mundo. Nuestra historia comienza en el libro del Génesis, justo después del diluvio. La tierra ha sido purificada por las aguas, y la humanidad tiene una segunda oportunidad a través de un solo hombre y su familia. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convierten en los padres de todas las naciones. El capítulo 10 del Génesis no es solo una lista de nombres, es el primer mapa genético de la humanidad, el ADN de las civilizaciones que estaban por nacer. Y en ese mapa primordial, encontramos las 2 raíces, las 2 semillas de las que brotaría el futuro imperio persa. La primera semilla es Madai. Génesis 10, versículo 2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai. Madai, nieto de Noé. Sus descendientes, los medos, se asentaron en las escarpadas montañas del norte de la meseta iraní. Eran un pueblo forjado por el frío y la altura, montañeses duros, organizados en clanes y tribus independientes. Su carácter era tan inflexible como las rocas entre las que vivían. Madai es el antepasado del corazón norteño del Irán antiguo. La segunda semilla es Elam. Génesis 10, versículo 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur. Elam, otro nieto de Noé. A diferencia de los medos, sus descendientes, los elamitas, se establecieron en las cálidas y fértiles llanuras del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. No eran tribus dispersas, rápidamente se convirtieron en una civilización poderosa, con ciudades, comercio y un ejército formidable. 2 pueblos, descendientes de 2 hijos diferentes de Noé, compartiendo la misma vasta tierra que un día se llamaría Persia. Uno en las montañas, el otro en los valles. Y no pasó mucho tiempo antes de que el poder de Elam se hiciera sentir en la historia bíblica. En Génesis 14, leemos el relato de la primera gran guerra internacional registrada. No es una simple escaramuza tribal. Es una invasión a gran escala. Una coalición de 4 reyes del este, descrita como una superpotencia de la época, se une para aplastar una rebelión en Canaán. ¿Y quién lidera esta coalición? El texto lo nombra, Kedorlaomer, rey de Elam. El ejército elamita y sus aliados arrasan la región. Saquean las ciudades de Sodoma y Gomorra, esclavizan a sus gentes y, entre los cautivos, se llevan a un hombre llamado Lot. No sabían que ese prisionero cambiaría el curso de la guerra, porque Lot era el sobrino de Abraham. La noticia llega a oídos de Abraham. Él no es un rey. No tiene un ejército. Es un patriarca, un nómada que vive en tiendas. ¿Qué puede hacer un hombre con sus siervos contra la alianza militar que acaba de aplastar a 5 reyes? La lógica humana dictaba la rendición, el silencio. Pero Abraham operaba bajo otra lógica. Reunió a sus 318 siervos entrenados. No un ejército, sino el personal de su casa. Y en un acto de fe y audacia asombrosas, persiguió a los ejércitos victoriosos. No los enfrentó en una batalla a campo abierto, eso habría sido un suicidio. Hizo algo mucho más inteligente. Esperó la noche. Y bajo el manto de la oscuridad, lanzó un ataque sorpresa, una operación relámpago que sembró el caos y la confusión en el campamento enemigo.
Los reyes del oriente, invictos y arrogantes, fueron humillados y derrotados por un pastor y su familia. Abraham rescató a Lot, liberó a todos los cautivos y recuperó el botín. Este evento, al principio de la Biblia, es una declaración divina. Es el primer choque entre el linaje de la fe y el poder imperial de la tierra de Persia. Y el mensaje es claro e inequívoco: ningún poder terrenal, por grande que sea, puede prevalecer contra la promesa de Dios. La primera vez que el precursor de Irán se levantó contra el pueblo de Dios, fue derrotado de una manera imposible. Pero la historia de Elam y Media no terminó en esa batalla. La advertencia había sido enviada, pero las semillas de ese futuro imperio ya estaban plantadas. Los siglos pasaron en silencio. Generaciones nacieron y murieron. Y mientras los grandes imperios de Egipto y Asiria dominaban el mundo, en las montañas y llanuras de Irán, aquellas tribus crecían en número y fuerza, preparándose sin saberlo para el destino que Dios les había asignado. Y mientras crecían, el cielo ya había dictado su sentencia y su propósito. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Persia, Dios ya había susurrado el nombre de su futuro rey a un profeta, escribiendo un guión imposible que tardaría más de un siglo en hacerse realidad. Los imperios no nacen por accidente. No son meras casualidades de la historia. Son forjados en el crisol del tiempo, en el fuego de la conquista y la ambición. Pero su destino, a veces, es escrito en la eternidad mucho antes de que su primer rey sea coronado. La historia de Persia no comenzó en el campo de batalla, sino en el susurro de un profeta. Para entenderlo, debemos situarnos en un tiempo de oscuridad. Un mundo dominado por imperios brutales como Asiria y, más tarde, Babilonia. Naciones que gobernaban con puño de hierro, que exiliaban pueblos enteros y dejaban un rastro de cenizas y lamentos a su paso. Para el pueblo de Israel, era una era de miedo constante, una sombra que amenazaba con extinguir la luz de Jerusalén para siempre. Y fue en medio de esa sombra que Dios levantó a sus videntes. Hombres como Isaías y Jeremías. No eran simples mensajeros, eran los telescopios de Dios, voces que resonaban desde el futuro, pintando con palabras los eventos que sacudirían al mundo siglos después. Y en sus labios, el nombre de Persia fue pronunciado con un propósito dual y sobrecogedor. La primera profecía era de juicio. A través del profeta Isaías, Dios anunció quién sería el arma de su ira contra la orgullosa Babilonia. En el capítulo 13 de Isaías, leemos: «He aquí, yo despierto contra ellos a los medos». En el momento en que Isaías escribió estas palabras, Babilonia aún no era la superpotencia que destruiría el templo, y los medos, los habitantes del norte de Irán, eran poco más que una confederación de tribus montañesas. A los ojos del mundo, no eran una amenaza. Pero Dios veía lo que los hombres no podían. Vio el orgullo de Babilonia, el imperio que se jactaría de su poder y profanaría lo sagrado. Y decretó su caída. ¿Y quién sería el instrumento de su demolición? No un imperio establecido como Egipto, sino los medos, los ancestros de Persia. Dios estaba anunciando que levantaría a la nación de Irán como un martillo para hacer añicos al imperio más poderoso de la tierra. Pero esta era solo la mitad de la historia. Porque el plan de Dios no era simplemente un ciclo de destrucción. Era un plan de redención. Y aquí es donde la profecía se vuelve tan específica, tan imposible, que desafía toda lógica humana. Dios no solo usaría a Persia para castigar a su enemigo, sino que la usaría para liberar a su pueblo. A través del mismo profeta, Isaías, Dios reveló el plan de restauración más audaz de la historia. Anunció que 70 años después de que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia, un rey pagano, un rey de la tierra de Persia, ordenaría su liberación y financiaría la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y entonces, Isaías hace lo impensable. Escribe el nombre de ese rey. 150 años antes de que este rey naciera. 150 años antes de que su nombre fuera conocido por cualquier ser humano. Isaías capítulo 44, yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá todo mi deseo, al decir de Jerusalén, será edificada, y del templo,
serán echados tus cimientos. Y en el capítulo siguiente, es aún más explícito: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Detengámonos a comprender la magnitud de esto. Es como si un cronista en la época de los reyes católicos hubiera escrito un documento detallando los logros y el nombre de Napoleón Bonaparte. Es un acto de presciencia tan profundo que anula cualquier explicación humana. Dios no solo predijo el qué, sino el quién. Y los títulos que le da a este rey pagano son asombrosos. Mi pastor, un título reservado para los líderes de Israel. Y mi ungido, en hebreo, Mesiach, la misma raíz de la palabra Mesías, un título sagrado que designaba a alguien apartado para una misión divina. Un rey no judío, que no conocía a Jehová, sería el Mesías político para la liberación de Israel. La profecía era un guión imposible. Un rey persa, nombrado por su nombre, liberaría a los judíos, reconstruiría su templo, y Dios mismo le abriría las puertas de las ciudades para que cumpliera su destino. Para la gente que escuchó esto en tiempos de Isaías, debió sonar a locura. Una fantasía. Una esperanza demasiado extraña para ser verdad. Pasaron los años. Y la primera parte de la profecía, la más oscura, se cumplió. El imperio babilónico se alzó, invadió Judá, quemó Jerusalén hasta los cimientos y se llevó a los supervivientes como esclavos a la magnífica y terrible ciudad de Babilonia. El pueblo de Dios estaba en su punto más bajo, cautivo en la tierra de su destructor. La promesa de un libertador llamado Ciro parecía un sueño olvidado, un eco perdido en el dolor del exilio. Pero en el corazón de ese mismo imperio, en el palacio del rey que había ordenado la destrucción, Dios ya estaba preparando a otro profeta. Un hombre que no hablaría de un futuro lejano, sino que sería testigo del cumplimiento de la promesa en tiempo real. Su nombre era Daniel, y sus visiones no solo confirmarían las palabras de Isaías, sino que le mostrarían al mundo el rostro de la bestia que estaba a punto de despertar. Para entender el ascenso de Persia, primero debemos ser testigos de la arrogancia de Babilonia. En el siglo VI a.C., Babilonia no era una ciudad, era el centro del mundo. Sus murallas eran tan anchas que se decía que 2 carros podían correr sobre ellas. Sus jardines colgantes eran una de las maravillas del mundo antiguo. Sus zigurats de ladrillo azul intentaban rascar el cielo. Era el símbolo definitivo del poder y el ingenio humano, un monumento a la ambición de un hombre, el rey Nabucodonosor. Él era el rey de reyes, el conquistador de Jerusalén, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Ningún ejército podía hacerle frente. Ningún rey se atrevía a desafiarlo. Pero una noche, en la soledad de su palacio, el hombre más poderoso del mundo fue reducido a un niño aterrorizado. No por una conspiración ni por un ejército enemigo, sino por un sueño. No fue una pesadilla común. Fue una visión que fracturó su alma, una imagen tan vívida y terrible que, al despertar, su espíritu quedó turbado y el sueño huyó de su memoria, dejando solo un rastro de pánico helado. Sabía que el sueño era una revelación, un mensaje de los dioses, pero no podía recordarlo. Enfurecido y desesperado, convocó a la élite intelectual de su imperio, magos, astrólogos, encantadores y sabios caldeos. La crema innata de la sabiduría babilónica. Y su orden fue tan imposible como su terror: no solo debéis interpretar mi sueño, les dijo, sino que primero debéis decirme cuál fue el sueño. Si no podéis, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en escombros. Era una prueba. Una prueba para sus dioses. Si eran tan poderosos, debían conocer los secretos de su corazón. El silencio se apoderó de la sala del trono. Los sabios, pálidos, respondieron con la verdad: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Ningún rey, por grande y poderoso que sea, ha pedido jamás cosa semejante. Es un asunto demasiado difícil, y no hay quien lo pueda declarar sino los dioses, cuya morada no es con la carne. La respuesta selló su destino. La furia de Nabucodonosor estalló, y ordenó la ejecución inmediata de todos los sabios de Babilonia.
La noticia del decreto de muerte corrió por la ciudad, llegando a oídos de 4 jóvenes cautivos de Judá que servían en la corte. Uno de ellos era Daniel. Cuando el capitán de la guardia llegó para llevárselo, Daniel no entró en pánico. Con una calma que solo podía venir de la fe, pidió una audiencia con el rey. Prometió que, si se le daba tiempo, revelaría el sueño y su significado. Esa noche, Daniel no consultó libros de hechicería ni observó las estrellas. Hizo lo único que podía hacer. Él y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, se postraron y oraron al único Dios que sí habita fuera de la carne, al único que conoce los secretos del corazón de los reyes. Y esa noche, en una visión, el secreto le fue revelado. Al día siguiente, Daniel fue llevado ante el trono. La tensión era palpable. Un joven exiliado, cuya vida pendía de un hilo, frente al monarca más temido del mundo. Pero Daniel no habló con arrogancia. Primero, honró a su Dios. El misterio que el rey demanda, dijo, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y entonces comenzó a pintar con palabras la imagen que había aterrorizado al rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Describió cada detalle con una precisión perfecta. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. El rostro de Nabucodonosor debió mostrar asombro. Era su sueño. Cada detalle. Cada metal. Y entonces, Daniel le entregó la revelación. Tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro, declaró. Tú eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Babilonia, en todo su esplendor, era el primer gran imperio mundial. Pero, y aquí la profecía se tornó en advertencia, después de ti se levantará otro reino, inferior a ti. Señaló la visión del pecho y los brazos de plata. Un nuevo imperio reemplazaría al de oro. Sería inferior en gloria y riqueza, como la plata lo es al oro, pero seguiría siendo un poder formidable. Y no sería un solo pueblo, sino 2, entrelazados como los 2 brazos de la estatua, los medos y los persas. Los descendientes de Mada y Elam. En el apogeo dorado de Babilonia, mientras Nabucodonosor se creía invencible, Dios le estaba mostrando a través de un joven cautivo que su imperio tenía fecha de caducidad. Y que sus sucesores ya estaban creciendo en las tierras del este. La profecía no solo anunciaba la caída de Babilonia, sino que identificaba a sus herederos, el futuro imperio medo-persa. El rey se postró ante Daniel, reconociendo el poder de su Dios. Pero los imperios tienen mala memoria, y las lecciones aprendidas por una generación a menudo son olvidadas por la siguiente. Pasaron los años, el oro perdió su brillo, y un nuevo rey se sentaría en el trono de Babilonia, uno que no recordaría la advertencia de su abuelo. Y para él, la profecía no llegaría en el susurro de un sueño, sino en una sentencia de fuego escrita por una mano invisible. Los años han pasado. Nabucodonosor, el gran rey que tuvo el sueño, ha muerto. Su imperio, la cabeza de oro, ahora descansa sobre los hombros de su nieto, Belsasar. Pero Belsasar no heredó la sabiduría de su abuelo, solo su poder. Se sentía invencible, protegido por los muros impenetrables de Babilonia, una ciudad tan vasta y segura que se reía de la idea de un asedio. Y en la cúspide de su arrogancia, Belsasar decidió celebrar su gloria con una fiesta que haría temblar la tierra. Invitó a 1000 de sus príncipes, a sus esposas y concubinas, a un banquete legendario. El vino corría como un río, la música ahogaba cualquier pensamiento de peligro, y las risas resonaban en los salones del palacio.
burlándose de un mundo exterior que parecía impotente. Pero en medio de la borrachera y el orgullo, Belsasar cometió un error fatal. Un acto de blasfemia tan profundo que sellaría su destino y el de su imperio en una sola noche. En un arrebato de soberbia, ordenó a sus siervos que trajeran los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había robado del templo de Dios en Jerusalén. Los vasos sagrados, consagrados para la adoración del Dios de Israel, fueron llenados con vino. Y el rey, sus nobles y sus mujeres brindaron con ellos, no en honor a un dios, sino a todos los dioses falsos que podían nombrar. Alabaron a los ídolos de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra, en un desafío directo al Dios del cielo. Fue la gota que colmó la copa de la paciencia divina. Y entonces, ocurrió. En el apogeo de la fiesta, en el momento de la mayor profanación, aparecieron los dedos de una mano de hombre. Sin brazo, sin cuerpo. Solo una mano, flotando en el aire, moviéndose con una calma sobrenatural. Y a la luz del candelabro, para que todos la vieran, la mano comenzó a escribir en la pared del palacio. Trazaba letras extrañas, un mensaje de otro mundo. El estruendo del banquete se convirtió en un silencio sepulcral. Los ojos de todos estaban fijos en la escritura fantasmal. El rostro del rey Belsasar se descompuso. La Biblia lo describe con un detalle escalofriante: su rostro palideció, sus pensamientos lo turbaron, se desencajaron las articulaciones de sus caderas, y sus rodillas daban una contra otra. El hombre que se sentía un dios temblaba como una hoja. Gritó que trajeran a sus sabios, a los caldeos, a los adivinos, prometiendo riquezas y poder a quien pudiera leer e interpretar aquella escritura. Pero, una vez más, la sabiduría de Babilonia se reveló inútil. Nadie pudo leer el mensaje. El pánico se apoderó del salón. Fue entonces cuando la reina madre, que recordaba los días de Nabucodonosor, entró y le habló al aterrorizado rey. Le recordó que en su reino aún vivía un hombre en quien moraba el espíritu de los dioses santos, un hombre llamado Daniel. Daniel fue traído al salón del banquete. Ya no era un joven. Era un anciano, un vestigio de una era pasada, pero su presencia imponía una autoridad que silenció la sala. Se plantó frente al rey, no con temor, sino con la gravedad de un juez. Y antes de leer el mensaje, pronunció su propia sentencia contra Belsasar, recordándole la historia de su abuelo, de cómo Dios lo engrandeció y luego lo humilló por su orgullo. Y tú, su nieto Belsasar, dijo Daniel, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y entonces, con la mirada fija en la pared, leyó el juicio de Dios. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le dio la interpretación: Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Y mientras estas palabras de juicio resonaban dentro del palacio, la profecía se cumplía en el silencio de la noche, afuera. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, no estaban golpeando las puertas. Ejecutaban un plan de una audacia inimaginable. Habían pasado meses desviando las aguas del gran río Eufrates, que fluía por debajo y a través del corazón de la ciudad. Esa misma noche, mientras Belsasar y sus nobles brindaban, los soldados persas marchaban en silencio por el lecho fangoso y casi seco del río. Pasaron por debajo de las murallas masivas, entrando a la ciudad por donde nadie creía posible. Las compuertas internas del río, que debían estar cerradas, habían sido dejadas abiertas por los guardias borrachos. Tal como Isaías había profetizado 150 años antes, Dios mismo le había abierto las puertas a Ciro. La ciudad impenetrable fue tomada sin una gran batalla. El libro de Daniel concluye el capítulo con una frase tan fría como una lápida: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino. La cabeza de oro había caído. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, ahora ocupaban su lugar. La visión del sueño del emperador ya no era una profecía. Era la historia. Sí.
Aquí tienes el guión del nuevo y condensado quinto capítulo, que abarca el apogeo del rol protector de Persia. La noche en que Babilonia cayó, el mundo cambió para siempre. La cabeza de oro fue hecha añicos, y el reino de plata, el imperio medo-persa, se alzó para tomar su lugar, exactamente como Daniel lo había profetizado. Pero este nuevo imperio no gobernaría como el anterior. Su rey, Ciro el Grande, no era un tirano, sino un libertador, y estaba a punto de cumplir una promesa divina hecha 150 años antes. En el primer año de su reinado, Ciro hizo algo que ningún otro conquistador había hecho. En lugar de oprimir a los pueblos subyugados, los restauró. Y para los judíos exiliados en Babilonia, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos, emitió el decreto más increíble de la historia. El libro de Esdras lo registra: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. La profecía de Isaías se cumplía palabra por palabra. El pastor y ungido de Dios, un rey pagano, no solo liberaba al pueblo de Israel, sino que ordenaba y financiaba la reconstrucción del templo. La promesa imposible se había convertido en un edicto real. El imperio que nació de las tribus de Elam y Madai ahora era el instrumento de la redención de Dios. Y el poder de este nuevo imperio crecería exactamente como Dios se lo había mostrado a Daniel en visiones posteriores. Vio a Persia como un oso, más levantado de un lado que del otro, simbolizando la supremacía persa sobre los medos. Un oso con 3 costillas en su boca, que representaban sus 3 grandes conquistas que consolidaron su poder: el reino de Lidia, la propia Babilonia y el poderoso Egipto. También lo vio como un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que embestía con furia y nadie podía detenerlo. Persia era, sin duda, el imperio elegido para esta era. Pero su papel no era solo liberar. También sería un escudo. Décadas después de Ciro, en el apogeo del poder persa, en la opulenta capital de Susa, bajo el reinado del rey Asuero, el pueblo judío enfrentaría su mayor amenaza desde el exilio. Un hombre llamado Amán, descendiente de Amalek, el antiguo enemigo de Israel, ascendió hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio. Lleno de orgullo, exigía que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo, un judío que servía en la puerta del palacio, se negó, inclinándose solo ante su Dios. La furia de Amán fue tan grande que no quiso vengarse solo de Mardoqueo. En un acto de maldad genocida, convenció al rey de firmar un decreto para exterminar a cada hombre, mujer y niño judío en las 127 provincias del vasto imperio persa. La ley fue sellada con el anillo del rey. Y según la ley medo-persa, un decreto real no podía ser revocado. La fecha para la aniquilación fue fijada. El destino del pueblo judío parecía sellado. Pero Dios tenía un agente secreto en el lugar más inesperado, el harén del rey. La propia reina, Esther, era una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo, quien le había ordenado mantener su identidad en secreto. Ahora, Mardoqueo le envió un mensaje desesperado: debía interceder ante el rey. Era una sentencia de muerte. Cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado era ejecutado al instante, a menos que el rey le extendiera su cetro de oro. En el momento más oscuro, Esther tomó una decisión que cambiaría la historia. Envió su respuesta a Mardoqueo, una declaración de fe y sacrificio: reúne a todos los judíos y ayunad por mí, y yo entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Con la gracia de Dios, Esther se presentó ante el rey, y el cetro de oro le fue extendido. Con una sabiduría increíble, no reveló su petición de inmediato. Invitó al rey y a Amán a 2 banquetes. Y fue en el segundo, en el momento perfecto, cuando desenmascaró la conspiración. Un adversario y enemigo, este malvado Amán, declaró, revelando su propia identidad y el complot para aniquilar a su pueblo. La furia del rey se desató contra Amán. Y en un giro de justicia poética, fue colgado en la misma horca de más de 20 metros de altura que él mismo había preparado para Mardoqueo. Y aunque el decreto de muerte no podía anularse,
el rey emitió uno nuevo, que le daba a los judíos el derecho a armarse y defenderse. El día destinado para su exterminio se convirtió en el día de su victoria y liberación. Así, el imperio persa, la nación que Dios usó para sacar a su pueblo del cautiverio, se convirtió también en el escudo que los protegió de la aniquilación. Su rol como instrumento de la voluntad divina en el Antiguo Testamento estaba completo. Pero la conexión de Persia con el plan de Dios no terminaría ahí. Siglos después, cuando un nuevo rey, el Mesías, naciera en la humildad de un pesebre, serían de nuevo los sabios de esta misma tierra los primeros en buscarlo. Sería el último gran acto de honor de Persia, antes de que su nombre reapareciera en las profecías de una forma mucho más oscura, en la alianza final que se congregará en el fin de los tiempos. Siglos después de Esther, el gran imperio persa había caído, derrotado por el macho cabrío de la visión de Daniel, el imperio griego de Alejandro Magno. Roma se alzaría después para dominar el mundo. Pero el legado espiritual de Persia, su extraña y profunda conexión con las profecías de Dios, seguía vivo, esperando un último acto de honor. Y ese acto ocurrió en el momento más crucial de la historia humana. Mientras el mundo conocido yacía bajo el dominio romano, el Evangelio de Mateo nos cuenta una historia asombrosa. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer. ¿Quiénes eran estos hombres? El texto los llama magoi, una palabra que se refiere directamente a la casta sacerdotal y sabia de la antigua Media y Persia. No eran simples astrólogos. Eran los herederos intelectuales y espirituales de una tradición que posiblemente se remontaba al mismísimo profeta Daniel, quien había sido jefe de los sabios en la corte. Es muy probable que ellos conservaran y estudiaran sus escritos, que conocieran su profecía de las 70 semanas que predecía con una precisión matemática el momento de la llegada del Mesías. Ellos no estaban adivinando. Estaban esperando. Y cuando vieron la señal celestial, la estrella que no se comportaba como ninguna otra, lo supieron. El momento había llegado. Cruzaron desiertos, arriesgando todo, no para conquistar ni para comerciar, sino para adorar. Y sus regalos eran una profecía en sí mismos: oro, para honrar a un rey; incienso, para adorar a un dios; y mirra, para ungir un cuerpo destinado al sacrificio. Fue el acto final y más glorioso de Persia en el plan de redención. Mientras los reyes de Israel intentaban matar al niño y los líderes religiosos de Jerusalén permanecían ciegos, fueron los sabios de la tierra de Irán los primeros gentiles en arrodillarse ante el Salvador del mundo. Y aquí, la historia de Persia en la Biblia podría haber terminado con esa nota de gloria. Un arco perfecto de redención. Pero la pluma de los profetas tenía un último y oscuro capítulo que escribir, uno que resuena con los titulares de nuestros días. Para verlo, viajamos al libro de Ezequiel, a una de las visiones más aterradoras del Antiguo Testamento. Dios le revela a Ezequiel una guerra que ocurrirá en los últimos días. Una gran coalición de naciones, liderada por una figura misteriosa llamada Gog de la tierra de Magog, se levantará desde el norte para invadir a una nación de Israel restaurada y en paz. Y Dios enumera a los principales aliados de este ejército invasor. La lista es específica y escalofriante. Y el primer nombre que menciona, después del líder, es este: Persia, Cusifut con ellos. Persia. Irán. El nombre resuena como un trueno. La misma nación que fue el instrumento de liberación, la que financió el templo, la que protegió al pueblo judío, ahora es identificada como un miembro fundador de la alianza que buscará su destrucción final. El antiguo redentor se convierte en el futuro agresor. La profecía muestra a Irán unido a naciones que los eruditos identifican con la Rusia moderna, Turquía, Sudán y Libia, formando un anillo de amenaza alrededor de Israel. Ezequiel describe el ataque como una tempestad, como un nublado para cubrir la tierra. Pero también describe el final de esa guerra. No será una batalla convencional. Será una intervención divina directa.
Dios mismo descenderá con fuego, terremotos y confusión para destruir a esos ejércitos en los montes de Israel, y lo hará para que su nombre sea santificado ante todas las naciones. El juicio sobre la Persia de los últimos días parece absoluto. Pero, ¿es este el fin definitivo para Irán? ¿Un final en fuego y cenizas? En un rincón casi olvidado del libro de Jeremías, encontramos una promesa tan desconcertante como llena de gracia. Hablando específicamente sobre Elam, el corazón antiguo de Persia, Dios dice: yo quebraré el arco de Elam, pero acontecerá en los postreros días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Es una paradoja divina. Primero, el juicio por su rebelión. Pero después del juicio, una promesa de restauración. Incluso después de la guerra del fin del mundo, Dios deja la puerta abierta para la redención del pueblo de Irán. Y así se completa el ciclo más complejo de cualquier nación en la Biblia. Desde las semillas de Elam y Madai en el Génesis hasta el cetro libertador de Ciro. Desde el valor de la reina Esther hasta la adoración de los magos. Y desde la lanza en la guerra de Gog hasta la promesa final de restauración. Ninguna otra nación ha recorrido un camino tan largo y sinuoso en la historia sagrada. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, la pregunta vuelve a ti. ¿Crees que el Irán que vemos hoy en las noticias está cumpliendo su papel profético? Vivimos en tiempos donde las alianzas antiguas parecen resurgir y las profecías escritas hace milenios se leen como el periódico de mañana. ¿En qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves las señales en los titulares? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Este es un espacio para explorar estas ideas juntos. Y si este viaje a través de la historia y la profecía te ha parecido revelador, dale a me gusta y compártelo, porque así sabremos que debemos seguir descifrando los misterios de nuestro tiempo. La historia de Irán es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también es una promesa de que, incluso en la oscuridad más profunda del juicio, su plan final es siempre uno de redención. Porque al final, la historia no la escriben los reyes ni los ejércitos, sino la mano que, desde el principio, ha guiado el destino de todas las naciones. Bendiciones.